Es momento de entrevista en BTV Noticias. Vamos a hablar de la situación de la industria, de la situación energética y de tantos otros temas con el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, a quien ya le doy la bienvenida. Gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes. Aquí estamos. Empecemos hablando de energía porque se está configurando una situación de déficit hídrico, de sequía. Eso puede tener alguna afectación en la producción de energía para los próximos meses. ¿Qué están previendo? ¿Cómo está viendo este escenario? Sí, estamos viendo un escenario donde la sequía parece que está confirmada que va a estar en el verano y por lo tanto va a haber que usar intensivamente la generación térmica. Por ahora a gasoil, lo cual implica costos importantes. ¿Qué está pasando con Argentina y el gas natural? Y estamos en un proceso para conseguir la exportación de gas natural que todavía no ha culminado, ha dado algunos avances, esperamos poder tener novedades antes del verano para poder usar el gas natural en la generación térmica. Por otro lado, también como noticia positiva, o por lo menos relativamente positiva, como Brasil está en un problema similar, estamos exportando bastante energía para Brasil. Cualquiera que entre a la página de UTE puede ver que es un volumen importante de exportaciones que de alguna manera compensan el problema económico de tener que usar el gasoil en la generación. ¿Pero la tranca es política o es burocrática? ¿Qué es lo que...? Con Argentina, sí. Y es más bien, hay dos problemas. Hay un problema más burocrático, que es en el que estamos ahora, pero también durante el invierno hay un problema de disponibilidad de gas argentino para exportación. En la medida en que la inversión en gas en Argentina se ha frenado mucho, su mercado interno consume una cierta cantidad en invierno que no le deja remanentes, digamos. Bien, el proyecto de ley de presupuesto que entra ahora en la recta final quita el monopolio de ANCAP para los puertos. Usted decía en el Parlamento que estaba interesado o que también estaba de acuerdo en que esto se extendiera para aeropuertos. Finalmente eso no va a suceder, según lo que nos dicen desde el Parlamento. ¿Por qué era importante eso? No, a ver, lo más importante es para los puertos, ¿verdad? De hecho, lo que tenemos que pensar es que el puerto de Montevideo y los puertos del Uruguay son un activo estratégico para el desarrollo futuro. Uruguay siempre tuvo, casi que existimos en gran medida por la rivalidad con los puertos nuestros y los puertos argentinos. La hidrovía tiene cada vez más potencial en el futuro y potenciar los puertos uruguayos es estratégico. En ese sentido, lo que viene sucediendo, ya lo vengo diciendo, es que la producción de fuel oil de ANCAP que disminuye. Y de hecho además el fuel oil que ANCAP prefiere colocárselo a las pasteras porque son un consumidor seguro y el otro es un mercado de oportunidad, viene un barco, se le da o no se le da. Entonces el mercado que se llama de bunkers, que es el de fuel oil en el puerto, ha ido disminuyendo y los buques han ido a aprovisionarse a otros lados. Y en la medida que uno levanta el monopolio puede venir un privado que es alguien que está con ese negocio, que es el negocio principal, puede tomar el riesgo de tener un stock de fuel oil en el puerto, todas cosas que para ANCAP son menos importantes que su negocio principal, que es el combustible para el Uruguay. Entonces ese es el fundamento de tener el monopolio de ANCAP en los puertos, levantarlo. En el aeropuerto, en el Parlamento se me planteó si no era similar el problema de favorecer la conectividad bajando los costos del combustible. Me parece que sí, es similar, es muy importante el costo del combustible para una línea aérea y en la medida que también para ANCAP es marginal, se podía incluir. Nosotros igual le damos mucha prioridad a ir por el lado del puerto. Bien, lo cierto es que lo que está en debate tiene que ver o roza el tema del monopolio de ANCAP. Eso le ha valido al gobierno algunas críticas sindicales. También veía críticas por el lado del Frente Amplio, que dice que esta comisión que está estudiando la situación del combustible y que busca ir hacia la paridad de importación, en realidad lo que quiere es dejar en ruinas ANCAP para luego que el gobierno vaya por el monopolio. ¿Qué dice sobre estas críticas que está recibiendo por estos pasos que está dando el gobierno? A ver, primero que nada, lo de los puertos no tiene ninguna relación con esto es un tema muy particular. Después, sobre el tema general, lo que tenemos que pensar siempre es que en el eje del problema está la sociedad uruguaya y su capacidad de desarrollarse. Lo que importa más es la competitividad del combustible y el costo del combustible para el ciudadano. ANCAP es un instrumento para eso, no es el fin en sí mismo. Entonces, cuando uno dice, bueno, busco mecanismos para bajar el precio de los combustibles, ese es el objetivo principal. Y ANCAP tiene que alinearse con eso, no es al revés. Tenemos que defender a ANCAP pagando todos más caro el combustible. ANCAP además está orientada en esa dirección. Lo que busca la ley de urgente consideración es decir, bueno, de las puertas de la tablada para atrás, ANCAP tiene que ser más eficiente. Y la forma de medir esa eficiencia es ver cómo se comportaría un importador si trae combustible.
Y entonces ANCAP se tiene que esforzar en lograr ese precio de paridad de importación y poner la focos en eso, lo cual no es un proceso automático, no se hace en 10 minutos y no lo vamos a hacer poniendo en riesgo la viabilidad de ANCAP. Pero ANCAP también tiene que tener un objetivo que es llegar a eso. Sí, la semana pasada entrevistaba al presidente de ANCAP que decía, bueno, ANCAP tiene que poder en esa línea que usted dice de estar alineado. Lo cierto es que el primer informe de URSEA habla de que el gasoil debería ser, si se comparara con precios de paridad de importación, alrededor de unos 6 pesos y algo más barato, que la nafta debería ser 1 peso y algo más barata. A su juicio, ¿cómo debería enfocar este asunto de que le ingrese eventualmente en un futuro menos dinero a ANCAP? O sea, ¿dónde tendrían que estar los cambios? Bueno, justamente por eso está la comisión trabajando y también ANCAP trabajando en entender dónde están los problemas en toda la cadena para poder lograr precios menores. Lo de los 6 pesos no es solo el precio de ANCAP, es ANCAP y después hay toda una cadena de distribución, ¿verdad? Entonces lo que queremos encontrar es la forma de que todos, de alguna manera, trabajen por la mayor eficiencia. ANCAP lo va a hacer y eso le va a mostrar problemas que tiene ANCAP, que algunos ya se conocen, algunos incluso son públicos, y que tienen que irse resolviendo. Lo que es claro y es importante es que no es el 1 de enero, es una transición. Estamos buscando una transición. La ley de urgente consideración lo que determina es que con un informe de URSEA sobre paridad de importación, el Ejecutivo resuelve, pero resuelve el precio en la tablada, para decirlo fácilmente, de acuerdo a un proceso que no va a ser en el mismo instantáneo. Por lo tanto, vamos a ir ayudando a ANCAP a hacer este proceso. De a poco. Y para las personas que estén mirando y que la pregunta que clave desde siempre es, bueno, ¿van a bajar los combustibles en el corto plazo, en el mediano plazo? ¿Lo ve viable usted? Sí, es el objetivo nuestro. También hay que tener presente que los combustibles además van a seguir el precio del petróleo, ¿verdad? O sea, justamente este nuevo mecanismo lo que permite además es que ANCAP tome posición brevemente y no a largo plazo sobre el petróleo, por lo tanto acompañar bajas que de hecho están habiendo en el mercado, y también se puedan trasladar al consumidor. Por supuesto, si el petróleo sube va a pasar lo mismo. Lo que queremos hacer es que además el valor agregado nacional sea con la mayor eficiencia posible. Lo cierto es que esto viene de la mano de una visión más general sobre qué espera el gobierno de las empresas públicas. Usted decía cuando empezaba la administración, bueno, que un desafío grande era bajar los costos que enfrentan las empresas públicas, y en ese sentido, bueno, ¿cómo van en ese proceso? Bueno, vamos por el principio. En primer lugar, las empresas públicas son un instrumento especial que tiene el Uruguay y que tiene que estar al servicio de su desarrollo. O sea, la empresa pública no es un fin en sí mismo, es un instrumento valioso. Tenemos 3 empresas públicas que funcionan bien, que han logrado con eficacia satisfacer al servicio público correspondiente de cada una, la electricidad, las telecomunicaciones y el combustible. Lo han logrado con eficacia. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos lo que necesitamos, pero no con eficiencia. Esa es nuestra visión. Es decir, que somos generalmente bastante caros. O sea, que lo hacemos bien, pero con muchos recursos. Pero por otro lado, este concepto tradicional de que, bueno, de la electricidad se ocupa un ente, del combustible otro y de las comunicaciones otro, es un concepto que es del siglo pasado, en el sentido que está anclado en la idea de yo me ocupo de todo. Y de hecho hay un monopolio natural. La electricidad no va a haber otro que la UTE, en el concepto del ANCAP también. Ahora, ¿qué pasa? De hecho, esos monopolios naturales, no por ley, sino porque se da de hecho que si hay uno que tiene electricidad no va a haber otro, de alguna manera se están debilitando por los cambios. El mundo no va para ese lado. ¿Por qué no va para ese lado? Porque dentro de muy poco tiempo yo me puedo generar mi electricidad con un panel solar a un costo competitivo. Hoy todavía no, pero en algún tiempo sí. Entonces la UTE empieza a tener competencia, entre comillas, de los propios consumidores que pueden generarse una parte de la electricidad. ANCAP tiene competencia ya hoy, pero va a tener más con el vehículo eléctrico y demás. Entonces, y Antel ya tiene competencia y ya de hecho hay muchas formas de recibir cosas parecidas, y en el futuro incluso tendremos internet por los satélites de Elon Musk. O sea, entonces estos activos que tenemos nosotros, que son valiosos, lo que nos tienen que servir es para construir un ecosistema en torno a ellos. Cada uno de ellos tiene que ser articulador de muchas formas de agregar valor. En el caso de Antel es clarísimo, ya no es solo el negocio de la comunicación, sino también de los contenidos, de acceso a procesamiento de información, y Antel es una pieza de un ecosistema. Un ecosistema que en este caso es global, porque estamos bajando información de todos lados. Nuestro concepto de las empresas públicas facilitadoras de que esos ecosistemas sean cada vez más dinámicos y más fuertes, pero con un concepto de apertura y no de cierre, que yo quiero hacer todo dentro de casa.
Claro, en realidad hoy en día uno podría pensar, bueno, también tienen un ecosistema en la medida de que, por ejemplo, hay muchos negocios asociados, Sí. muchos de esos cuestionados también, porque dan pérdidas, porque no son suficientemente eficientes, etcétera. En ese sentido, ¿también habría que revisar eso? Y sí, algunas cosas además no son vitales que las hagan, otras sí. Por eso hay que revisarlo. Por eso la comisión de expertos está revisando eso. Algunos de los negocios que son negocios laterales y que de repente no deberían estar y complican, mejor es buscar la forma de irlos encauzando hacia la rentabilidad o directamente buscar alternativas. Mientras que en otros casos es al revés, hay que fortalecer lo que hacen bien y permitir que, en el caso del búnker es eso, sé que hace bien, bueno, esto otro que es una cosa que es lateral, que la haga otro. Y lo que vamos a tratar de ser más eficientes en hacer bien lo que hacemos bien y no ser un paraguas que cubre un montón de pérdidas de otros. ¿Y cómo se va a traducir esto que usted estaba diciendo de, bueno, que por ejemplo algunas de las empresas públicas van a tener competencia por el avance tecnológico, por ejemplo, y por el cambio que se está dando en la sociedad? ¿Cómo se traducen acciones concretas a la hora de planificar la gestión de estos años? Bueno, hay que ir pensando en primer modelos de negocios que van cambiando y en mayor flexibilidad. En el caso de UTE, mucha mayor flexibilidad en el sentido de decir, la red es valiosa. Aun cuando yo me genere un poco de mi electricidad, la red es valiosa. Entonces, estar conectado vale y yo puedo recibir de la red cuando no tengo electricidad y enviar incluso cuando tengo, el famoso prosumidor. Eso va a venir. Entonces, usted tiene que ser flexible y aceptar que esa es la realidad y encontrar un modelo de negocios donde al revés, la gente evalúa y entonces, bueno, hay que pagar por estar conectado a la red, pero hay que ser flexible a no decir, esto no se puede. Algún cambio de regulación y algún cambio tarifario, ya hay algunos que permiten la microgeneración ir en esa dirección. Y a nivel del debate sobre las inversiones de las empresas públicas, que eso es uno de los debates que estaba arriba de la mesa, sobre todo en revisión al gobierno anterior. Bueno, en primer lugar, creo que las inversiones que se han acordado con OPP en los programas financieros de las empresas públicas son importantes, son muy importantes. No es cierto de que estemos recortando inversiones, en Antel van a ser más de 120 millones de dólares. UTE está encarando el anillo de alta tensión, que es una obra de 250 millones de dólares, lo está encarando con un mecanismo donde se va a ir pagando a través de un fideicomiso, pero lo está encarando, es una inversión muy importante. UTE ya instaló 300.000 medidores inteligentes, va a completar otro tanto en este tiempo, más algunos paneles solares grandes en Punta del Tigre. O sea, las inversiones están, el foco tal vez es un poco distinto. Nosotros, por ejemplo, en el caso de Antel, le ponemos mucha importancia a poder aumentar la cobertura de celular en todo el territorio y mejorarla, que obviamente no está en sus mejores condiciones y de repente no hubiéramos hecho el Antel Arena, digamos, pero no es que vayamos a bajar las inversiones. Es cierto, es un año especial, difícil Algunas de las empresas sufrieron en su facturación y por lo tanto hay que ser prudente y de repente lo que está no es lo que más nos hubiera gustado, pero son inversiones importantes. ¿En qué están las auditorías que tiene pendiente vinculadas al Ministerio de Industria y en particular una de la que se ha hablado, que es la de Gas Callao? Bueno, no, esa auditoría está adjudicada por UTE a una empresa consultora y tiene varios meses por delante de trabajo, así que mucho más no me gustaría adelantar. Casi todas las auditorías que están en marcha todavía están en marcha. Están en proceso. Están en proceso. ¿Van a estar antes de fin de año? No, esta no, la de Gas Callao no, algunas sí. Hace pocos días anunció la instalación de Ford en Uruguay para que produzca un modelo de vehículo, para que ensamble un modelo de vehículo. ¿Cuál es su visión respecto a, bueno, cuánto esto puede impactar en la llegada de otras inversiones, que es algo de lo que se ha hablado mucho, y cuánto de eso está atado a esta situación que veníamos relatando antes de la entrevista de la situación sanitaria? Bueno, no creo que la decisión de Ford esté solamente influida por la decisión sanitaria, probablemente haya ayudado a algo, pero es un proceso largo, las empresas automotrices toman años para avanzar y tomar la decisión. Al final, cuando toman la decisión, están pensando en largo plazo, están pensando en la solidez jurídica de un país, en la posible estabilidad económica del futuro. Creo que nos miran en este momento bien porque vemos que el Uruguay ha manejado responsablemente sus números y de alguna manera da confiabilidad, además, el marco institucional, y por eso se nos ha comunicado que decidieron finalmente la inversión. En general, el tema de las inversiones para un país como Uruguay tiene que ser más por encontrar nichos donde podemos distinguirnos, en el caso de la automotriz, series cortas generalmente, por lo tanto modelos como ustedes vieron, que es un modelo que no es masivo, sino para ciertos mercados especiales, porque Uruguay no tiene la ventaja de la cantidad y de los costos baratos, entonces hay que buscar nichos donde nos podemos distinguir
Y también eso tiene que ver con la tecnología y la innovación, y en eso, por ese lado, el Ministerio ve con mucha importancia poder fomentar inversiones con tecnología, y de hecho en los cambios que se están importando en la ley de inversiones también, o sea que el gobierno y el país va a irse desarrollando, el gobierno piensa que el país va a irse desarrollando en la medida en que puedan radicar emprendimientos estos con tecnología, con innovación, algunos vinculados al agro, como tenemos nuestro sector motor tradicional, otros vinculados a los servicios, en la tecnología de la información, y lo que podamos encontrar en términos de cadenas regionales, que es más difícil porque suele ser comercio administrado, el automotriz, por ejemplo. ¿En qué están las negociaciones con Google para su instalación en el país? Están avanzando, pero todavía no está la decisión final tomada y no puedo adelantar mucho más que eso. Para finalizar, hay otro tema del que están negociando que tiene que ver con el Parlamento y la ley de medios, que ha estado en negociaciones y que había una intención del gobierno de que se apruebe antes de fin de año, pero seguían habiendo algunas diferencias a la interna de la coalición, en particular con algunos legisladores del Partido Colorado, de Cabildo Abierto. ¿Cómo han seguido esas negociaciones? Bueno, vamos a empezar por el principio. Todos los partidos de la coalición estábamos de acuerdo en que había que derogar la ley de medios anterior, que tiene el problema de ser hiperreglamentarista, de restringir la libertad, de meterse con los contenidos. Y en ese sentido estábamos de acuerdo incluso en incluir en la ley de urgente consideración algunas disposiciones al respecto. Lo que sucedió es que nos dimos cuenta de que derogar algunas cosas solo no alcanzaba, había que reemplazar por un texto legal completo, que terminó siendo de 90 artículos, y entonces, bueno, se desacopló de la ley de urgente consideración, pero para el gobierno y para nosotros es tan importante como la LUC terminar el año con esto aprobado. Por eso, porque si no está funcionando la ley de medios que no nos gusta, que es la anterior. También es natural que aparezcan en algunos temas algunas diferencias y tenemos que lograr en la coalición ir a los detalles y poner el acuerdo en toda la ley, y en eso estamos, digamos. En la cantidad de permisos, están negociando un número más abajo del propuesto, que eran 8. Sí, estamos acordando algún número menor, probablemente. Ese es no está cerrado. No está cerrado, es uno de los temas que está sobre la mesa en este momento. Omar Paganini, gracias por estos minutos. Gracias a ustedes.